voy a presentar al doctor Amalio Telenti. El doctor Amalio Telenti es asturiano, obetense e internacional, ¿no? Estudió en la Facultad de Medicina de Oviedo y es compañero de curso de la carrera de muchos de los que estamos aquí, de asturianos. Está graduado en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas por la prestigiosa Clínica Mayo, estadounidense. Tiene estudios también de microbiología en la Universidad de Berna, Suiza. Es doctor por la Universidad de Zaragoza. Su tesis versa sobre la genética microbiana y actualmente es el director de Ciencias de Datos en Vir Biotechnology en San Francisco y profesor de Genómica en el Instituto de Investigación de Scripps en San Diego, en California. Tiene una amplia información y experiencia académica y corporativa que abarcan no solo la investigación biomédica, sino también la práctica clínica, o sea que ve pacientes, ¿no? Su trabajo abarca múltiples aspectos de análisis de datos biomédicos complejos con un énfasis en la genómica humana. En su puesto actual en el Instituto de Investigación de Scripps, en San Diego, lidera la investigación de ciencia de datos con énfasis en la integración de datos ómnicos. Su investigación se centra en la esencialidad de los elementos del genoma no codificantes y ha sido director científico de Human Longevity, una empresa de genómica donde completó el estudio más grande hasta la fecha sobre la secuenciación profunda del genoma completo en humanos. Ha trabajado en Lausanne, en Suiza, en La Joya, California, en San Diego ahora. Es miembro de numerosas sociedades científicas. Su contribución científica es muy importante. Si hacen alguna búsqueda por Internet, ha publicado cerca de 500 artículos científicos en revistas de alto nivel que han recibido más de 45.000 citas. La conferencia inaugural, y yo ya acabo, se titula El médico artificial. Nos va a hablar sobre esos cambios y esos desafíos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro y seguramente que los más jóvenes, vamos, ninguna duda, porque, bueno, muchas de las tareas médicas que hacemos son en realidad procesos y rutinas y son tareas que no necesitan capacidad de juicio, digámoslo así, creatividad o empatía, ¿no? Con lo cual podemos pensar que en un futuro muy cercano nos puedan sustituir robots o pueda haber cajeros de salud donde pueda ir uno, meter ahí sus 4 síntomas principales y a lo mejor ya te sale hasta una receta. Incluso puede que electrónica. Los sistemas de salud están, y estas son palabras de Amalio Telenti, los sistemas de salud están en una posición inédita de generar cantidades ingentes de datos y los datos definen no solo al individuo y a la enfermedad, sino a ambos, ¿no? El fenotipado profundo es la pieza que falta para completar las nuevas tecnologías digitales y moleculares en medicina. Nos va a encantar escucharte, Amalio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar en nuestro congreso y de verdad que es un lujo y un placer poder presentarte y tenerte aquí esta noche, cuando quieras. Es un gran placer estar en el lugar donde nací, donde crecí, donde me eduqué. Señor rector, muchas gracias. He puesto un título que no lo deseo conflictivo. Vosotros sois los médicos de verdad y yo soy un poco médico mentira. Y quizá en este diálogo encontraremos un poco la dirección de la medicina de hoy. Me han pedido que ponga mi declaración de conflictos. No creo que vayan a enturbiar mi presentación, pero en Estados Unidos todos tenemos muchos trabajos a la vez. Esta frase que había dicho Miguel Ángel, que viene de un review de hace 4 años, quizás sea el punto más importante. Aquí lo que se intenta no es deshumanizar la medicina, sino retirar de la medicina aquellos componentes que las máquinas pueden hacer y quizá ese sería el deseo, rehumanizar la medicina, allí donde se necesita el juicio, la creatividad y la empatía. Por tanto, no lo voy a presentar de una manera antagonista a vuestro trabajo, que es el trabajo de médico, sino un diseño de dónde puede quizá esto ayudar al trabajo de cada día. Voy a basarme en mi experiencia, no voy a basarme tanto en lo que se escriba o en lo que se diga. Os voy a hablar de 3 periodos de mi vida donde han estado las semillas de lo que hoy pienso sobre este tema. La línea azul fue mi formación de médico. Hace 5 años que ya no veo médicos. La línea naranja fue el tiempo que dediqué a la investigación biomédica y la gris fue el apercibirme de que todo lo que hacía, tanto médico como en el laboratorio, me estaba inundando
de datos y fue donde salió la pasión de trabajar en el análisis de datos médicos. El 100% de mi ocupación, no necesito decir cuántas horas son. Entonces son tres viñetas, una sobre mi experiencia y la visión de hoy de la Clínica Mayo, que es una institución enormemente conservadora. Por lo tanto, cuando ellos mueven en alguna dirección, quiere decir que ya es el momento, porque nunca jamás lo van a hacer por delante de nadie. Voy a hablar de un desastre personal que fue mi experiencia en longevidad humana, una compañía de Craig Venter, que fue el que secuenció el genoma humano la primera vez y que probablemente va a ser lo que os va a poner de peor humor. Y por fin voy a hablar un poco de mi última experiencia, que es realmente más puramente en lo que es el análisis de datos médicos. La Clínica Mayo prácticamente atiende a una población superior a la asturiana. Tiene 60.000 profesionales, 5.000 médicos. Tiene 129.000 hospitalizaciones y factura 12.000 millones de dólares. Prácticamente lo mismo en euros. Y sin embargo, hace 30 años hoy, yo rebuscaba por sus archivos siendo residente de medicina y conseguía sacar 20 casos de una enfermedad misteriosa, heterogénea y que probablemente, como ahora entiendo, probablemente no es ni siquiera una enfermedad, sino era un cúmulo de presentaciones médicas. Hoy, hace un mes, Mayo Clinic se asocia con el coco, con el diablo, con Google, para intentar que Google explote esos millones de consultas por año y un siglo de datos médicos que existen. Y más tarde diré por qué. Es decir, estamos viendo a dos titanes, uno de la medicina, otra tecnología, que se asocian porque la Clínica Mayo piensa hoy que es el momento. Y están viendo el momento médico y el momento económico. Dos aplicaciones para saber un poco dónde van las cosas y lo que ya vosotros conocéis. Uno, patología, radiología, dermatología, oftalmología, todas las ciencias médicas visuales ya están llegando a la práctica. Por máquinas. ¿Por qué? Porque ningún humano puede combatir a los píxeles y a la digitalización. Es mucho mejor aparatos que esto. Ahora bien, si ves el gráfico abajo, no se pide a la máquina que diagnostique, que es la zona roja del gráfico. Se pide a la máquina que no te haga leer 70% de las láminas, porque la máquina sabe que son normales. Ese es un concepto muy importante. No estamos hablando de que la máquina te sustituya, sino que la máquina te quite 70% de la recarga en patología. Eso es un problema, una perspectiva importantísima. Y otra un poco del contrario. Una máquina, en el lado amarillo, va a leer siempre mejor la radiología que un humano. Tiene mucha más percepción, tiene mucha más profundidad. Por lo cual, la neumonía en amarillo es más extensa de lo que un humano va a poder leer. Y, sin embargo, ya empezamos a ver los problemas. Es decir, las radiografías se pueden leer allí donde el aparato y la máquina ha aprendido. Y es difícil pasar a otro. Es decir, sería difícil lo que se aprendió en Asturias necesariamente poder transmitirlo a un hospital en otro lugar. Y ahí tendremos que aprender cómo hacerlo. Entonces, en resumen, ¿por qué digo que los sistemas de salud, y pensar en vuestro sistema de salud, están en una posición inédita? Están en una posición inédita porque los datos y los diagnósticos no están en el dominio industrial, están en el dominio hospitalario. Y hay una serie de situaciones legales, unas situaciones de propiedad, de derechos del paciente, que hace que ese matrimonio de oportunidad entre la Clínica Mayo y Google es probablemente la única manera que esto va a funcionar. Son los hospitales y los sistemas de salud que quizá hoy tienen la capacidad más inédita de crear riqueza con su propio sistema, porque son los que son propietarios por subrogación de los pacientes, de los datos y de lo que llamamos las etiquetas, que son la parte necesaria para la inteligencia artificial. Y implementan una serie de palabras, las miré en español, son nombres muy bonitos, minería de datos,
procesador de idioma en lenguaje natural, etc. Y el objetivo, sistemas expertos, sistemas de apoyo al médico y no de sustitución del médico. Vamos a ver la otra viñeta contraria, que fue mi experiencia en Human Longevity. Craig Venter es un genio, también es un desastre, sobre todo en negocios, pero fue el hombre que secuenció el genoma humano, fue el primer hombre que secuenció el microbioma y fue el primer hombre que hizo la célula sintética. Y, sin embargo, como jefe de empresa, fue un desastre. Él me explicó lo siguiente. Él dijo que la expectativa de vida está mejorando. Ahí está la media de vida, que ha pasado en 3 cohortes sobre un siglo, ha aumentado de 50 años a 80 años, 83 en España. Pero también me dijo que nadie se moría entre los 60 y que después nos moríamos todos súper rápido. Entonces, a él no le importaba la longevidad, es un hombre muy egoísta. Pero lo que pasa es que no quiere morirse. Entonces, él hizo toda una empresa para curarse a él mismo. Él lo que quiere morirse a los 83, no quiere morirse a los 70, eso es un fracaso. Entonces, el concepto de longevidad de él es que hay que morirse a los 85. Y lo que dijo fue que nos vamos a morir de cardiovascular, de cáncer, de enfermedad metabólica. Y todo eso ya está en el paciente, no aparece de un día al siguiente, ya está allí, ya está todos los elementos. Y lo único que hacer es mirarlo y encontrarlo. Un recuerdo de que cuando vemos una población, a los 80 años, ya solo 4% de las personas, los amarillos, están sanos. Todo el mundo está enfermo. Por lo cual, es una vez más lo que Craig Venter dice, ya estamos todos enfermos, yo ya estoy enfermo y lo que quiero es que me lo digáis dónde para hacer algo. Hace ya varios años, cuando nadie hablaba de ello, él ya dijo que eran las nuevas tecnologías, una cantidad de datos sin precedentes, la computación que se llama ahora en nube y el aprendizaje por máquinas, es decir, toda la parte de inteligencia artificial. Y eso lo dijo antes de que todo el mundo lo dijese. La consulta que él organizó era por el módico precio de 20.000 euros, un día. ¿De acuerdo? Después les daré los resultados, lo que se obtiene con 20.000 euros por persona. Pero una viñeta de cómo funcionaría teóricamente. Cuando ustedes vieran a un paciente obeso, van a medir su índice de masa corporal. Entonces, queríamos saber es que el índice de masa corporal se puede medir por un sistema numérico basado en este caso en el metaboloma y en el genoma también, pero que es un metaboloma, y ver si los gordos sanos existen y si los delgados enfermos existen y si realmente el médico de familia tiene que pesar y mirar al paciente y medirlo a la altura o tiene que hacer un test que va a ser mejor que darte cuenta que el paciente está o no está obeso. Entonces, sorprendentemente, arriba veis en estos escáneres, espero que veáis bien la silueta, el índice de masa corporal medido, 23, los dos de la derecha, 31 súper obesos a la derecha. Y abajo una medida metabólica donde a un índice de masa corporal igual obteníamos 2 índices de masa corporal metabólico calculado completamente diferente. Y como veis, el contenido intraabdominal en rojo era absolutamente diferente. Es decir, al mismo índice de masa corporal estamos viendo metabólicamente quién estaba enfermo y quién no estaba enfermo. Y esto tenía conclusiones, impacto en la enfermedad cardiovascular en los siguientes 10 años. Y en los obesos había el obeso sano a la izquierda, el obeso muy obeso, aún más obeso a la derecha, medio metabólicamente. Y ahí también aprendimos algo que algún día quizá llegará a vuestras manos, es que nuestro énfasis en ese test simple, aquí la glucosa alta o baja, no es preciso. Lo que es preciso es que cuanto más números metemos en análisis, que son las barras que vais viendo, es decir, respecto a hacer una glucosa o hacer un panel metabólico profundo, ganamos una capacidad de predicción masiva. Es decir, que quizá el test del futuro no es un test de un test, es un test de 700 metabolitos simultáneamente. Esto es lo que aprendimos ahí. En resumen, esta parte era, que es la base de vuestra profesión, el énfasis en la predicción y no en el diagnóstico,
porque la enfermedad ya estaría. O sea, es un poco diagnóstico trucado. El énfasis de la caracterización de los individuos por tecnologías nuevas y, muy importante, la ausencia total de evidencia. Todo esto lo hemos hecho, y lo veréis después, y no sabemos para qué vale. Esos 20.000 euros no valían prácticamente para nada. Entonces hay que encontrar la verdad. Tercer capítulo, que es la medicina imitando a la sociedad. Es decir, ¿por qué la medicina no camina por las vías del resto? Es decir, yo hago todas mis actividades bancarias por teléfono, compro billetes por teléfono, tengo mi agenda por el teléfono. Lo único que no puedo hacer bien es mi salud. O sea, hay algo donde la medicina no está sincronizada con lo que estamos haciendo, de la manera que trabajamos, de la manera que vivimos. Entonces yo me fui a este centro que se especializa en el tratamiento de datos médicos con estos objetivos, es decir, cómo integramos todos los útiles habituales de nuestra vida y los modificamos para que converjan con las necesidades del mantenimiento de la salud, sobre todo. Y eso es la aplicación de la ciencia de datos, que es mi profesión de ahora, sorprendentemente. La ciencia de datos es el centro que pivota alrededor de una serie de materias, que son la ciencia de computación, los ingenieros de software, la estadística matemática, la inteligencia artificial, que es una rama, la bioinformática y, curiosamente, el conocimiento íntimo del campo. Y hago énfasis en esta parte inferior, el conocimiento íntimo del campo, porque es la razón por la que todas las compañías de Silicon Valley han fallado y han estado intentando entrar en medicina hace varios años. Google ha intentado, Facebook ha intentado, y han fallado porque son ingenieros y nunca quisieron hablar con nosotros. Y eso está cambiando ahora. Y lo veis en el matrimonio entre Google y la Clínica Mayo. Entonces, en esta nueva ciencia de datos, en lo que concierne a medicina y yendo más allá de lo que es el dossier médico, que es otra historia compleja que vamos a discutir un momento, la belleza de la ciencia de datos es que todas las cosas nuevas que veis ahí en lista son extremadamente fáciles. No sabemos interpretarlas, eso es otra historia, pero como datos son extremadamente simples, son estandarizados, son limpios y son perfectos para las computadoras. ¿Okay? El problema es el fenotipo, sois los médicos y la transmisión de esos datos, es decir, los datos sin las etiquetas, es decir, sin el diagnóstico, y ahí hay cosas que se podrían discutir, no tienen valor. Es por lo que sin la Clínica Mayo Google no lo puede hacer. Necesita los datos tanto como necesita el diagnóstico, porque las máquinas solo se pueden entrenar cuando los dos componentes están mano a mano. Las técnicas que tenemos ahora, los computadores que tenemos ahora, los secuenciadores que tenemos ahora son coches de alta cilindrada, fantásticos, en carreteras fenotípicas imposibles de atravesar. Entonces, ya no hay mucho que hacer, va a seguir haciendo cosas fantásticas en máquinas, pero las máquinas que tenemos ahora están muy por delante de la capacidad médica de producir diagnósticos de una manera válida para nuestro sistema de aprendizaje por computación. O sea que todo está ahora en manos del médico realmente en este sentido, no en las tecnologías detrás, que son analíticamente muy fáciles. Un ejemplo de este año, que es un estudio muy parecido a lo que trabajamos nosotros en Human Longevity, que es lo que se llama el fenotipado profundo. O sea, vosotros sois los fenotipadores profundos, aunque sé que eso no suena muy bien. Y en este artículo definían 3 colores, que lo veis abajo, que es el test estándar, es decir, vuestra consulta, el test elevado, que sería explotar algunas tecnologías ya disponibles, incluso hacer test que no deseéis hacer con ecos o con calcio cardíaco en gente que no deseéis hacerlo. Y después los test emergentes, que son el microbioma, el metaboloma, el genoma. Entonces, claro, como médicos estáis preguntando de todos esos tests, donde el estándar test costaría lo que sea, 500 euros, los enhanced costarían a lo mejor 5.000 euros y los emergentes van a añadir otros 15.000 euros. ¿Cuál nos va a dar un diagnóstico?
Solo hay 2 estudios, uno nuestro y otro de este año de Stanford, y lo que enseñan, y solo mirar los colores arriba, es que el test de rutina en 320 personas, más o menos 53 años, seguidas más o menos 3 años, los test de rutina, vosotros diagnosticasteis 4% de patologías nuevas. Los test mejorados, vamos a mirar algunos, añadían 5%. Y los test emergentes añadirían 19%, que convertiría prácticamente a vuestros pacientes, casi 30% de ellos, instantáneamente enfermos o enfermizos o en dirección a la enfermedad, lo cual no está muy claro. ¿Cuáles son los test enhanced? Pues poner aparatitos con los relojes, sensores, etcétera, imágenes de cuerpo entero, resonancia magnética de cuerpo completo, que supongo que vosotros lo veréis como una aberración absoluta, es decir, meter una persona completamente sana, en teoría, por una máquina para encontrarte todos los incidentalomas del mundo. Y hay todos los incidentalomas del mundo en estas resonancias modernas. Son resonancias de nueva generación que no están en uso en medicina, con una potencia de definición increíble. Y los test emergentes eran test genómicos, es decir, predisposiciones por las cuales no estamos muy seguros realmente quién realmente va a subir las consecuencias. Es decir, estamos prediciendo y al mismo tiempo estamos complicando la vida y el panorama y el futuro de bastante proporción de nuestra gente de 53 años. Y como decía recientemente en una conferencia en Oviedo, curiosamente todavía hay, aunque se hizo, no veis ni el metaboloma, ni el microbioma, ni el proteoma, ni el transcriptoma, porque lo hacemos, pero no lo podemos interpretar. O sea, cuando todo eso resulta que a lo mejor estamos todos enfermos y los médicos de familia van a tener que empezar a ocuparse de esta población que pasa de ser saludable y ahora vamos a estar todo el mundo de vuestra consulta enfermos, aunque no estemos enfermos. Y quería hacer una reflexión también sobre lo que esto quiere decir en cuanto a la masa de datos que está produciendo y la comprensión de esos datos, la formación de esos datos. Y recordé este anuncio hace 2 años de China, donde habían instruido a un robot con 20.000 artículos científicos y todos los libros de texto, y el robot había aprobado medicina. Y aparentemente lo están utilizando para algo. Eso me lleva a una anécdota personal, y la foto que he puesto no es la foto real, que era bastante horrible. Es un viernes a 5 de la tarde, un relevo de guardia, y nos comunican que la única paciente que preocupa es una mujer joven que tuvo una cesárea y que algo está yendo muy mal porque tiene una infección y los cirujanos la operan y se pone peor y todo es negativo. Y nos anuncian que es posible que tenga que amputarla el lunes. Una mujer de 27 años que ha dado a luz. Esto se solucionó simplemente porque una persona en la habitación, una vez lo había visto, es un pioderma gangrenoso, que probablemente no lo habéis visto, y se trata con esteroides. Jamás un computador se equivocaría. O sea, lo que no se puede tener es una habitación con 30 médicos que todos están completamente incapaces de darse cuenta que esto es una cosa especial que sale inmediatamente cuando haces una búsqueda de computador. Pusimos cesárea, herida, no cicatrizante, y la primera cosa que salió, o entre las primeras, fue el diagnóstico correcto. La mujer tuvo esteroides, la pierna curó. Esto no es un problema médico, es un problema de la memorización, el mantenimiento de una información y el mantenimiento de una cultura y de una historia médica que es demasiado peligroso. Alguien tiene que acordarse de eso en una habitación, o tienes que tener a un pitagorén. En resumen, ahí donde vamos, y yo creo que el secretario general de Salud lo dijo, era cómo vamos a explotar esos datos que un sistema, sobre todo un sistema tan excelente como el sistema centralizado español en cuanto a la historia del médico, va a manejar datos que son basados en el recogimiento longitudinal, continuidad de datos, predicción, cómo vamos a manejar, y eso fue su trabajo, el campo de los incidentalomas, y el problema, que lo hemos hablado con el rector, de cómo vamos a generar esa nueva generación que tiene que entender los sistemas y el manejo de datos,
o que tenéis que tener ingenieros que trabajen como parte de los sistemas hospitalarios y de salud. Un sistema muy completo donde además está uno peleando por talento que va a economía, que va a financia, que va a todos los otros compartimentos. Entonces quiero acabar con la última parte, que es el problema de medicina de precisión y un poco de la confusión alrededor de esto. ¿Es la medicina de precisión una medicina de datos o es una medicina genómica que ha invadido ese campo? Y lo digo en contra de mi campo, que es la medicina genómica a la base. Es decir, la medicina de precisión no es la medicina genómica. La medicina de precisión es la medicina de vuestros datos. Y eso es lo que tenemos que discutir ahora. Nosotros secuenciamos ahora ya casi 4 años, secuenciamos los primeros 10.000 genomas humanos en mucho detalle. 2 lecciones de eso. Primero, aunque secuenciamos todo, no secuenciamos todo, secuenciamos el 84%. Y de todo lo que secuenciamos, no sabemos más que el 2% y mal. Es decir, y no sabemos eso por culpa del sistema médico, donde no hay acceso. Es muy difícil legalmente y éticamente ligar genomas y personas, y por tanto es muy difícil explicar lo que encontramos en el genoma en base a los resultados que pueden ser de toda una vida. Y esto ha sido un problema persistente en el campo de la medicina genómica. Pero que sepáis, el genoma se secuencia perfectamente. ¿En cuánto tiempo? En una tarde. ¿A qué coste? 500 euros. ¿Para qué vale? Para nada. Excepto que los británicos, y ahora por fin lo entendí, yo creo que lo entendí desde que estuve en Oviedo, los británicos decidieron poner 500.000 personas, saltarse todas las normas, probablemente éticas y legales, convencerlos que era fantástico, e inmediatamente dar los datos a todo el planeta. Y eso lo hacen porque por primera vez alguien está entendiendo cómo esto puede influenciar la atención médica y el sistema médico. No lo están haciendo por altruismo, sobre todo no los ingleses, sino porque nos han puesto a todo el planeta a trabajar para ellos. Están todos los mejores grupos del mundo, están analizando los datos de los ingleses y diciéndonos exactamente qué genoma va con qué enfermedad y cuál aplicación va a ser útil y beneficiosa en cuanto a coste para la medicina que ellos están haciendo. Esto es una lección muy interesante de cómo alguien se ha saltado todo el debate público y lo ha hecho. Que se encuentra, por ejemplo, es unas muchas diapositivas que veis, que es cosas como que se llama el riesgo poligénico, es decir, cómo muchos riesgos, muchos genes te aumentan el riesgo cardiovascular y curiosamente va dentro de los análisis como el Flanagan Score, es decir, sumáis el riesgo genético a fumar, a no fumar, a la diabetes, etc. Y ahí es cuando funciona. Es decir, es el que fuma y además tiene riesgo genético y además, etc., que va a tener una incidencia muy elevada, como podéis ver en el movimiento de las curvas, cuando acumulas todos los riesgos posibles del entorno y genéticos. Y quizá una aclaración para todos. Cuando nos enfrentamos a un magma de enfermedades parecidas, lo que a mí me había pasado hace 30 años en la Mayo, con una serie de gente, creemos que la medicina personalizada es que una persona, una enfermedad, un medicamento. En algunos casos es verdad, lo que es realmente lo que está ocurriendo es que unas personas se parecen un poco más, con unas enfermedades se parecen un poco más, con un medicamento que funciona un poco mejor. Esa es la primera entrada, digamos, de esta medicina genética. No es la personalización, sino estamos agrupando a los pacientes dentro de una retaxonomía de medicina. Es decir, no hay esta enfermedad, sino 7 enfermedades. Y más o menos empezamos a colocar la gente por color en sus propios cubos. Y, por supuesto, todos sabéis que la genética también se ha salido un poco de control y está en manos de las compañías que hacen la ancestralidad de la gente, etcétera, con todas las agencias reguladoras persiguiéndolos y, por supuesto, detrás de vuestro test, que no ha costado nada, estamos dándole un beneficio biomédico y unas ganancias extraordinarias. Es decir, por vuestro test de 90 euros con 23andMe, estáis dándole una cantidad de dinero maravillosa a esa compañía. ¿Por qué? Porque por la puerta atrás han puesto junto vuestro genoma
con los cuestionarios que contestáis felizmente con vuestro teléfono. Están haciendo el truco que los hospitales están haciéndolo, pero sin decirnos cómo. Y después hay muchas cosas para ser más fuerte, para beber mejor vino, etc. Todo bastante cuestionables. Entonces vamos a acabar con los riesgos, con las soluciones, volumen de datos, reidentificación y la propiedad de estos datos. Volumen de datos. Vuestro historial médico son unos 3,5 gigas, que ahora con nuestros aparatos y computadores no es nada, era bastante. El test que hacíamos de 20.000 euros en La Joya, en California, eran 150, es decir, un poco y el reflejo que va a ser esta nueva medicina es una cantidad de masa enorme. Cuando llegamos, siempre tengo genomas a 10 millones de genomas, puede ser parte de España, estamos ya en una exabyte. Abajo pongo la conversión entre una exabyte y una gigabyte, para que veáis que estamos hablando de 10 a la 9. Y se calcula que en el año 2020 el planeta Salud va a generar más de 2.000 exabytes. Y simplemente es una cifra que se nos escapa, y eso es simplemente la parte de salud. Los hospitales, las infraestructuras van a tener que adaptarse a esta situación que es excepcional. El otro problema, el problema de la identificación, para el cual hay muchas soluciones y muy pocas aplicaciones. Es un trabajo que hicimos hace unos años con unos ingenieros que les gustaba espiar y trabajar como profesor, pero al mismo tiempo trabajar como hackers. Y con ellos aprendimos que si uno de la familia expone su genética, por el altruismo, conseguimos mapear a través de las redes sociales y sacar a su familia. Y podemos hacer una proyección del riesgo sobre la persona a partir del miembro de la familia que ha expuesto, lo cual para las agencias de seguros en Estados Unidos es fantástico, porque podemos aumentar o disminuir los riesgos de los asegurados a través del mapeado por red social del listo que ha expuesto sus datos al público. O sea, hay muchísimo aquí que no hay tiempo hoy para discutirlo, pero hay soluciones muy parecidas de la rama del encriptado, etcétera. Lo cual quiere decir que tenemos una discrepancia entre lo que se podría hacer y lo que se está haciendo en cuanto a protección de datos y uso de datos. Y finalmente, el problema de la propiedad. Somos instituciones muy paternalistas, sociedades muy paternalistas, donde los ministerios, las consejerías, etcétera, los gerentes, los médicos nos van a decir lo que se va a hacer con los datos de los pacientes. Los fenotipos, es decir, la solución y la solución también al crecimiento de la medicina y el crecimiento económico de la medicina, depende de que instituciones, cohortes e industria unan esos dos puntos. Y ahora mismo son las instituciones que están ganando. O los cohortes como el UK Biobank, o la industria como en 23andMe. Se está creando una historia paralela, particularmente en Estados Unidos, donde se está creando un sistema de intermediarios, un sistema de propietarios, que es el paciente, y el sistema médico, donde se está dando el poder al paciente para vender los datos. Y de hecho, las primeras versiones se creó basado en el blockchain y en el Bitcoin. Es decir, se está intentando, desde el punto de la biotecnología y de la industria de computación, está intentando atacar el sistema de base médico, de propiedad de las instituciones, de esa pareja del genotipo, del fenotipo o de los datos y del fenotipo, que es la clave a toda la medicina diagnóstica futura. Probablemente esto no pase tanto en Europa, es muy agudo en Estados Unidos, donde hay un ataque frontal con muchísimas compañías, ya hay muchas más de intermediarios que están haciendo ese puente, y la visión es la de Uber, es decir, que tú con tu resonancia magnética puedes hacer lo que te dé la gana. Yo lo quiero vender porque me apetece y me van a dar 50 euros. La compañía farmacéutica no es mi médico, soy yo. ¿Y por qué? Porque lo tengo que tener en mi teléfono. Entonces, Apple te está poniendo todo tu dossier médico en el teléfono para que puedas hacer lo que te dé la gana con él y lo vendas. O sea, que podéis encontraros pronto a vuestros pacientes vendiendo vuestras historias médicas a alguien en el planeta. O sea, quiero cerrar aquí
para decir un poco el inicio de esta discusión, es decir, esto no es un problema de la medicina que sois vosotros, es un problema del manejo de una creación de datos, 2.000 exobytes que se están produciendo y que está la clave de mucha tecnología, muchas máquinas para radiología, para la priorización en emergencia, para cuidados intensivos, etc. Los datos definen tanto al individuo como a la enfermedad. Nuestro concepto de enfermedad es parcialmente erróneo. Os podemos mostrar por tecnología de punta que casi todas las enfermedades que estamos hablando no son una enfermedad, son múltiples enfermedades. Lo mostré con el ejemplo de la obesidad. Hay varias enfermedades dentro hasta de la obesidad, que se ve claramente con otro tipo de técnicas. ¿Y dónde va a impactar esas tecnologías? En la organización, obviamente. Como lo vemos en cualquier cosa, la agenda médica, la coordinación de pacientes, etc. En la estratificación, es decir, lo que hablaba, los grupillos de pacientes que se parecen con una enfermedad que se parece biológicamente. Y en el diagnóstico, con los ejemplos que mostré, con patología, etc. Es decir, quizás, y esto para acabar, y si esto funciona, volveréis a ser más médicos. Esa es la esperanza, o por lo menos lo que intentamos creer cuando trabajamos en este campo, es decir, que volváis a tener tiempo con el paciente y que el sistema o los sistemas os organicen la información, os eviten el trabajo innecesario y quizás, como en el caso del viernes por la noche, el cambio de guardia, os impida hacer un error médico porque el computador tiene mejor memoria que tú y tus 10.000 o 15.000 pacientes que has visto en tu vida. Quiero acabar aquí, agradecerles a todos el honor de hablar. Quiero también agradecer que están mis hermanos, que llevan años tratando de saber en qué trabajo y creo que hoy era su única oportunidad. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos.